y bienvenidos todos a nuestro programa Al Día con Orlando Mendieta Expone, un espacio creado para analizar importantes temas del acontecer nacional. Para nosotros es un placer estar con ustedes aquí con el fin de informarnos de un tema muy importante al que como ciudadanos y empresarios debemos prestarle atención. ¿Está Panamá al borde de una crisis en el sector eléctrico? Esta gran interrogante es la que pretendemos despejar hoy con la participación de nuestros distinguidos expositores. Nuestros objetivos en este evento pasan por determinar si Panamá podría entrar en crisis de suministro de energía por la salida de plantas térmicas y la falta de entrada al mercado de nuevos proyectos. Además, determinar si habrá afectación en el precio de la energía en los próximos años. De igual manera, determinar cuál es la situación del sector con respecto a la moratoria y sus efectos en las finanzas de las empresas del sector y en los consumidores. Y por último, identificar posibles soluciones para el mercado y el consumidor. Como ven, es una agenda muy interesante y que de seguro nuestros expositores nos ayudarán a conocer. Importante, antes de iniciar, queremos explicar cuál va a ser la metodología que vamos a tener en nuestro evento de la tarde de hoy y también agradecer a los que hacen posible este evento: Seguros y Valores, Agencia de Noticias Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, AES Panamá. Gracias a ellos por permitirnos llevar este evento hasta todos ustedes. De igual manera, reiteramos la metodología del evento. Consiste en que el informe se va a presentar de la siguiente manera: cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación. Se revisará por voz, faltándole 5 minutos para que vaya preparando su cierre. Y además, al final de todas las presentaciones, se abrirá el periodo de preguntas y respuestas que se puedan formular a través de la plataforma del chat o de la plataforma de preguntas y respuestas. Teniendo todo esto ya claro, vamos entonces ahora sí, sin más preámbulos, a dar inicio a nuestro evento, y para ello le ofrecemos la palabra a Eduardo de la Guardia, socio de Electrotechnical Service de Mercados de Eficiencia Energética. Don Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Y bueno, problemas técnicos siempre suceden. Sí. Mira, la verdad que yo no tengo una presentación, por así decirlo. Yo voy a hacer un pequeño análisis y un pequeño conversatorio sobre la situación que vive el país hoy en día. La realidad es que hoy en día no estamos en una crisis energética. Hoy en día contamos con electricidad para todos los panameños. El sistema hoy en día se encuentra bien. Sin embargo, si analizamos un poco más a fondo la situación del sistema, y como tú bien dices, vemos que en el sistema han salido una serie de plantas en los últimos meses que le restan al sistema aproximadamente 250 megawatts de respaldo. Y plantas que han salido, vale la pena aclarar, porque se les han vencido los contratos. Encontramos que hoy en día en el sistema está siendo respaldado por plantas como Panam, que es la planta en Chorrera, Pedregal, los motores de Alternergy y los motores y Generadora del Atlántico. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que tanto Panam como Pedregal también han solicitado salir del sistema y el regulador no les ha permitido la salida del sistema, a pesar de que las plantas no tienen contratos y no tienen ingresos. Entonces están forzando a estas dos plantas que suman 200 megawatts de respaldo al sistema a que se mantengan cubriendo sus costos básicamente con financiamiento de los dueños. Lo cual a mí me parece que es una medida que está así en un área un poco gris, esa decisión del regulador de no dejarlo salir. Si estas dos plantas, por motivo financiero, en un momento dado no pueden respaldar el sistema, quedaríamos única y exclusivamente con el respaldo de Alternergy y de Generadora del Atlántico, que suman 200 megawatts. ¿Y por qué esto es importante, Orlando? Porque hoy en día tenemos una situación de que un daño que suceda
en la planta de carbón de la mina. O sea, recordemos que la mina se produce su propia electricidad con una planta de carbón de 300 megawatts, de los cuales la mina consume aproximadamente 200. Si hay un daño ahí y plantas como Pedregal o Panam no pueden responder, estamos al límite de poder suplir el respaldo a la mina para que siga operando. Peor aún, si en un momento dado el ciclo combinado de Costa Norte sufre un daño, recordemos que este ciclo combinado de Costa Norte es de 385 megawatts. No tendremos el respaldo para darle al sistema la energía que necesita. O sea, estamos muy cerca de una crisis. Tenemos todas las señales y, como dirían los doctores, todos los signos de que estamos en una situación de cuidado, de entrar a cuidados intensivos. Entonces, esa parte hay que tenerla muy clara. ¿Cuál es la situación de hoy en día? Y esto se da sencillamente porque no hay licitaciones. No han habido las licitaciones que se necesitaban hacer. Desde aproximadamente agosto del año pasado, si mal no recuerdo, el secretario de Energía sacó una nota solicitando una licitación. Esta licitación aún no ha salido. Y como bien dije, estas plantas no se pueden seguir manteniendo sin contrato. O sea, va a llegar el momento en que los dueños no van a poder seguir financiando la operación de la planta. Ahora, yo creo que es importante entender cuál es la raíz de esto y un poco de historia. O sea, esta no es la primera crisis, no es la primera vez que estamos al borde de una crisis en Panamá. Realmente, si nosotros hacemos un poco de repaso en nuestra historia, el sistema ha venido dando tumbo tras tumbo tras tumbo al borde de una crisis. Empezando recién la privatización y justo antes de la privatización, aquí llegaron plantas como Copesa y la primera fase de Panam a raíz de una crisis que tuvo el IRRE, justo antes de la privatización. Y así, constantemente, el sistema hemos venido teniendo crisis. ¿Por qué se dan estas crisis, Orlando? Esto lo conversamos una vez en un foro tuyo como en el 2008, por los famosos fantasmas que aparecen en el sistema y nunca se vuelven realidad. Aquí, esta última crisis, ¿cuál es la razón principal de esta última crisis? Una licitación en el 2013, que fue una licitación muy cuestionada, una licitación donde hubo un solo concursante, NG Power Panamá. En su momento, esa licitación fue, como dije, muy cuestionada. Se hablaba de que había sido una licitación en el argot beisbolístico de pitcher a catcher, un solo participante, una licitación con un proyecto demasiado grande y demasiado importante para el país. Si empezamos a ver la historia de NG Power, en el 2014, esta licitación, es más, en el 2013, la Cámara de Comercio, el Comité Intergremial de Energía, hacen un llamado al gobierno de que no asigne la licitación. La licitación se asigna y bueno, eso es otra historia, agua debajo del río, agua debajo del puente y tenemos que seguir adelante. En el 2014, agosto del 2014 aproximadamente, ya viendo que no había avances en el desarrollo de NG Power, en ese momento el secretario de Energía, el regulador, ya en el gobierno del presidente Varela, deciden tomar la decisión de sacar una licitación de emergencia. Nuevamente, vamos a ponerle una curita al enfermo mientras tratamos de resolver el problema de base. En esta licitación llega la ampliación de Panam, llega la barcaza de Canán y llega Hinro. Contratos de 5 años, fue una licitación bien hecha, buen momento, adecuadamente, era lo necesario para ponerle la curita. Estos contratos se acabaron, Canán sacó su barcaza de Panamá, Hinro cerró operaciones, eso estaba estipulado de esta forma y hay que aceptarlo. Eso estaba estipulado así y no hay ningún cuestionamiento sobre eso.
El cuestionamiento sigue siendo que no resolvíamos el problema de base, no resolvíamos el problema de NG Power. Pasa el 2014, el 2015, aún sin poder resolver el problema de NG Power, se saca una licitación de gas de 350 megawatts, donde AES con su proyecto Costa Norte fueron asignados a la licitación. Una licitación anduvieron, Miguel me podrá corregir, aproximadamente 15 participantes. Una licitación que dio un buen precio de energía para el país, un buen precio de potencia de energía para el país, y un proyecto que se construyó y que hoy en día es clave para que el sistema no tenga la crisis que podríamos estar teniendo, aún peor. A donde vino un segundo error, en mi opinión, fue sacar la licitación de diciembre del 2015 para terminar de reemplazar, o sea, con la licitación de AES se trata de reemplazar, por así decirlo, la mitad del contrato de NG Power. En diciembre se saca una segunda licitación para reemplazar la otra mitad. Me parece, y en su momento se lo comenté al secretario de Energía, que fue muy acelerada esa licitación de diciembre, porque estábamos sobrecontratando demasiado al sistema. En esa licitación aparece la firma Martano, hoy en día Sinolam Power, otro fantasma. 2015, 2021, nada pasado. NG Power, 2013, 2021, nada pasado. Y echando un poco para atrás, en el 2013 o 2012, también hubo una licitación de carbón de un proyecto de Coal Power, 150 megawatts. Ese proyecto, en la administración anterior, se le canceló la licencia y hace menos de un año la Corte restableció la licencia de Coal Power. Entonces ahora mismo tenemos tres grandes fantasmas, tres grandes proyectos fantasmas afectando el sistema que hacen que complican la salida de las nuevas licitaciones. Porque mientras estos proyectos no se definen, yo entiendo perfectamente la situación de que no puede sacar una licitación a muy largo plazo porque hay que terminar de definir estos proyectos. Sin embargo, cualquiera de estos proyectos no va a tomar menos de 3 años y medio en desarrollarse o 4 años. Y es, pero imperativo que nosotros saquemos una licitación de corto plazo para evitar que Panam, Pedregal, Alternergy tengan los problemas financieros que no puedan dar el soporte al sistema, el respaldo al sistema. Nosotros podemos querer tener toda la transición energética que queremos y podemos querer eliminar todos los combustibles fósiles, pero señores, no estamos listos para hacerlos. Y ahora mismo necesitamos los combustibles fósiles para que den el respaldo del sistema y la tranquilidad. Entonces, ¿qué acciones debemos tomar a futuro? Algunas recomendaciones basadas en lo que ha estado sucediendo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, esto lo he conversado y lo vengo conversando desde el secretario de Energía anterior, es que las licitaciones para nuevos proyectos que nosotros hacemos en Panamá siempre han tenido como principal objetivo el precio. Y no estoy diciendo que ese, quién sabe, no debe ser el principal objetivo, pero se debe hacer una evaluación profunda de quién es el ofertante, su capacidad de desarrollo, su capacidad de operación. Si nosotros hiciéramos esta debida diligencia del ofertante, nosotros no estuviéramos inmersos en una serie de proyectos fantasmas. Me quedan 5 minutos. Sí, correcto. Hoy en día tenemos 3, pero en la historia panameña han habido más. Podemos hablar de Samba Bonita, Payardí, podemos hablar de un montón de proyectos fantasmas que han habido. Tenemos que eliminar eso, no podemos seguir cayendo. Estamos a tiempo y mi primera recomendación aquí sería modificar las licitaciones. Segunda recomendación, todavía estamos a tiempo para eliminar el proyecto de NG Power, que causó tanta angustia en sus momentos.
En su momento, cuando ellos se ganaron esa licitación, el precio que ellos dieron se considera un precio muy bajo para el momento, pero hoy en día es un precio realmente, un precio más caro que los precios que vemos en proyectos de gas, como el que vimos con AES en Costa Norte o como el que vimos con Sinolán. Y si quieren no contemos Sinolán porque es un fantasma. Aquí la gente va a manejar el precio y va a decir, no, mira que es que el precio de la potencia es muy bajo, pero señores, a la tarifa va la potencia y va la energía. Hoy en día se pueden conseguir proyectos de gas más baratos que el precio que ofertó NG Power en su momento. Si la decisión y la voluntad política es seguir adelante con ese proyecto, perfecto. Sigamos con ese proyecto adelante, pero asegurémonos que se desarrolle. Y evaluemos, reevaluemos el diseño de ese proyecto. Ese es un proyecto de 670 megawatts en su diseño original, con turbinas de 285 megawatts, si no me equivoco. Y esas turbinas, ese diseño es demasiado grande para el sistema panameño. En el 2018, ETESA nos dijo en una presentación en la Cámara de Comercio que ellos no estaban cumpliendo con la norma de seguridad operativa N-1. No sé qué tanto habrán avanzado en el 2019, pero estoy seguro que en el 2020 con la pandemia no pudieron avanzar mucho. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo el sistema panameño y el sistema centroamericano va a poder soportar un daño de esta planta de 670 megawatts en media operación? Especialmente los primeros días con los primeros arranques donde probablemente tengan varias fallas. Entonces, ahí vamos probablemente a estar causando apagones nacionales y apagones centroamericanos. Un segundo tema que hay que reevaluar, y esto ya es un tema institucional y es un tema regulatorio, es el tema de la declaración de costos variables de despacho. Si aquí se desarrollan los dos proyectos de gas y el proyecto de carbón, más el proyecto de AES, aquí va a haber una guerra entre ellos para ver quién se despacha primero. Y recuerden que la regulación de costos variables para el despacho en Panamá dice que son costos variables auditables, pero son auditables a la alza para no inflar artificialmente el mercado de spot. Pero a la baja, tú puedes poner el precio que te dé la gana. Entonces, esto puede traer una afectación ficticia en el mercado spot que puede afectar a las plantas renovables que por falta de contratos tampoco se han podido contratar. Entonces, es importante también sacar las licitaciones para plantas renovables que se necesitan para blindarlas de esta posible situación que se puede dar con la guerra de precios hacia abajo para despacharse primero entre los gases y el carbón. Y esto es cuestión de una regulación, esto es muy fácil de arreglar. Y finalmente, el último punto que quería tocar ya, Orlando, es que yo creo que hay que modificar nuestro sistema, o digamos las entidades que revisan el sistema, las tres entidades que regulan el sistema eléctrico panameño, la Secretaría de Energía, ACEP y ETESA. No podemos seguir teniendo tres entidades donde nadie manda a nadie y trabajan mancomunadamente, porque al final del camino cada uno coge su propio camino. Tenemos que poner orden, tenemos que tener un líder ahí, tenemos que darle a la Secretaría de Energía el liderazgo del mercado y que la Secretaría de Energía pueda decirle al regulador: vas por el camino equivocado, esta no es la regulación que necesitamos, esto es lo que necesitamos. En todos los países del mundo hay un ministerio de energía y minas, energía y agua, lo que sea. No estoy diciendo que creemos un ministerio, estoy diciendo que le demos el rango de ministerio a la Secretaría de Energía
para que pueda tomar el liderazgo que necesita para poder llevar este mercado adelante. Y te pongo un breve ejemplo. Hace 2 semanas, en la directiva de la Cámara de Comercio estuvieron el secretario de Energía y el administrador del regulador, y dijeron que por decreto de gabinete se iba a cerrar la planta de carbón de Bahía Las Minas, con esto cumpliendo con la agenda de transición económica, energética y la descarbonización del país. Eso fue un martes. El día miércoles, al día siguiente, en una presentación de la agenda de transición energética, la ministra de Economía reitera que el gabinete había aprobado cerrar la planta de carbón de Bahía Las Minas para cumplir con la agenda de transición energética y la descarbonización del país. El día jueves, el regulador saca una resolución ordenando reabrir la planta de carbón de Bahía Las Minas. Entonces, no podemos seguir teniendo 3 entidades que cada una anda por su lado. Con esto termino. Creo que cumplí con el tiempo adecuado. Se nos pasó 3 minutos, pero está bien, muy bien. Muchas gracias, don Eduardo, por su presentación. Vamos a continuar con el hilo de las presentaciones y vamos a darle la palabra ahora a Mónica Lupiáñez, presidenta de ANPAC. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Orlando. ¿Cómo están? Gracias también por la oportunidad de dar un poco la visión que tenemos como ANPAC. Solamente por recordar, la ANPAC es la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos, en la que representamos a más del 80% de la capacidad instalada del país, donde pues albergan generadores renovables, solares, eólicos, hidro de pasada, hidro de embalse y también las térmicas de este país. Básicamente, dando respuesta un poco a la situación que nosotros como ANPAC creemos, y un poco en el hilo de lo que había dicho Eduardo, pues efectivamente no consideramos que estemos en una crisis en este momento, ¿no? Sí que creemos que efectivamente hay que tomar decisiones más pronto que tarde, para tratar de resolver esta situación que hemos venido arrastrando desde hace, como ya contaba Eduardo, desde el año pasado, en la que no tenemos licitaciones y muchas de las térmicas de nuestro plantel se encuentran sin contrato. No voy a dar números porque ya ahí Eduardo ha tirado algunos, pero la base de todo esto, y esto es algo que ya seguramente hemos hablado en otros foros que nos han dado la oportunidad de dar nuestro mensaje, y es que básicamente antes de la pandemia la demanda llegó el punto más alto, que fue en 1969, que había registrado el sistema. Y después el consumo de 2020 representó una bajada del 6,26%, ¿no? Afectados efectivamente por la pandemia del COVID. Nosotros, como ANPAC, una de las bases de todo esto es que, y que hemos tratado, y en eso hemos tenido varias conversaciones con las autoridades y con gobierno, ¿no? De tratar de hacer una previsión de cuándo es la demanda que realmente creemos que va a ocurrir en este país, porque es primordial para poder prever o tratar de ver cuáles las necesidades que se van a plantear en 2022 y 2023, ¿no? Hay varias proyecciones, hay proyecciones que ha tirado el CND, hay proyecciones que ha tirado ETESA, y nosotros, incluso como la ANPAC, lanzamos un estudio a mercados energéticos en los que al principio de año hablaban de que se preveía un crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, de casi un 4%, que sería, digamos, el crecimiento del Producto Interior Bruto del país. Recientemente, en publicaciones de abril, se ha estimado que este crecimiento podría llegar hasta el 12%. ¿Y qué significa esto como para bajarlo y entender mejor, ¿no? Básicamente es que a medida que esa demanda vaya creciendo, tú vas a necesitar plantas de respaldo, ¿no? Para poder cubrir esa demanda.
Eso es un tema muy importante, porque eso quiere decir que aunque nosotros estemos y por supuesto apoyamos la transición energética que se está dando, pero esa transición energética creemos que tiene que ser de una manera paulatina. No puede ser que de la noche a la mañana pues no tengamos digamos ese respaldo y esa confiabilidad en el sistema. Por eso ha sido nuestra posición como la ANPAC destacar que es necesario que sucedan una licitación de corto donde se cubra, se cubra esas necesidades hasta la entrada de la planta de gas Telfers, ¿no?, que se está previendo para 2023. Hasta que eso no ocurra, lo que tenemos que tratar es que nuestro plantel térmico, por supuesto, no desaparezca, ¿no? Entonces, debido a eso, uno de los temas que siempre hemos estado apoyando sería que se dieran pues, las licitaciones. Una licitación de corto plazo. Nuestra posición como la ANPAC, que habíamos solicitado a las autoridades, o que estamos creyendo que sería la mejor fórmula, sería tener una licitación de potencia y energía para renovables, donde la energía pues la daría todas las renovables y parte de la potencia la estarían dando nuestras hidros. Para asegurar un tema de confiabilidad del sistema, que posiblemente se tuviera que hacer a través de una regulación, pero dado que estas regulaciones requieren de diferentes cambios que no son tan rápidos, una de las propuestas que nosotros habíamos lanzado es que se considerara un renglón para precisamente estas térmicas, de manera que diéramos ese respaldo y esa confiabilidad al sistema. En un momento de recuperación económica y viendo, por ejemplo, las proyecciones que el FMI está dando para nuestro país, yo creo que lo que no puede faltar es la energía. Y eso es un punto clave en la solicitud como la ANPAC. Y eso significa, evidentemente, la nueva entrada de plantas, la planta de gas, que nos daría ese respaldo en el largo plazo. Yo quiero aclarar un tema, ahí he visto alguna de las preguntas, ¿no? Introducirlo a lo mejor aquí, y es que básicamente para la penetración de las renovables, hoy por hoy no es posible hacerla completamente renovables y baterías. O sea, el precio es un precio mucho mayor que cualquier planta o incluso licitación de emergencia, donde se han dado precios bastante elevados, y es una de las cosas que estamos tratando de identificar o tratando de tomar las medidas en el tiempo adecuado para que esto no ocurra, ¿no? Y yo creo que ya las autoridades de alguna manera están procediendo a escuchar y a tomar sus propios informes. O sea, al final el mercado es el que debe lanzar las variables para tomar este tipo de decisiones. O sea, esto no son temas políticos, no deberían ser nunca temas políticos. O sea, la seguridad jurídica, y yo lo siento, debe estar por encima de todo esto, porque es lo que hace que las inversiones se mantengan y atraer nuevas inversiones. Para precisamente esa entrada de renovables, necesitamos de momento esas plantas térmicas. Es verdad que puede llegar un momento en el futuro donde de alguna manera las renovables sean rentables con baterías, pero no estamos en ese momento. Y hoy la reserva no rodante nos las dan las térmicas, y por eso ha sido nuestra posición en que nos mantengamos estas térmicas. Y voy a destacar otro punto que también creo importante, y es que hay que entender que en Panamá tenemos 4 o 5 meses de sol, ya todos lo saben, y de lluvia. En ese momento podemos tener eólico y podemos tener en la parte de lluvia, evidentemente, hidros. Y el solar que sucede en todo el año, pero hay mucha menos radiación en la época de lluvia. Eso digamos, nos condiciona a que tengamos una necesidad mayor de un respaldo del sistema. Entonces, esos son temas importantes que se deben tener en cuenta. El otro punto, digo, y esto es algo también que hemos destacado, y es que
la necesidad, o sea, en la ANPAC estamos básicamente comprometidos con Panamá y comprometidos con tener una matriz más limpia, y sabemos la relevancia de la confiabilidad del sistema para impulsar el desarrollo, y estamos dispuestos a trabajar pues, de la mano de las autoridades para promover el crecimiento del país. Creemos que es un momento para todos los generadores después de la pandemia, que hemos pasado momentos en estar sin contratos, en situaciones también que hemos venido pues, dando siempre esa mano al gobierno y las autoridades, y creemos que es el momento, yo creo, esencial para tomar esta decisión y conseguir que se produzcan estas licitaciones de aporto. Hay un tema ahí que comentaba Eduardo, ¿no? Que yo, y eso sí es una opinión personal, ¿no? Que antes de entrar cualquier planta en operación, creo que es importante destacar que hay que presentar un estudio de conexión que asegure que la operación de la planta no causa efectos adversos al sistema. Y en eso participa el CND-ETS y regionalmente la CRIE. Lo digo porque me parece que ya hay suficiente regulación para precisamente evitar cualquier situación, y que puede ser que nuestras térmicas en ese momento también todavía las necesitemos para hacer ese respaldo para entrar nuevas plantas, como se haría de otra manera. Y también hay un punto, como os decía, que estaba destacando del tema de las renovables. O sea, la manera de ir hacia una matriz más limpia o quizá más verde tiene que ir de la mano de asegurar la confiabilidad al sistema. Eso sería finalmente mi punto. Yo creo que me he ido hasta más rápido de lo que se tenía previsto. No, excelente. Muchas gracias, Mónica. Es la idea de ver la visión, ustedes como gremio ANPAC, sobre la situación que ocurre pues, en el mercado eléctrico de Panamá, que es un tema muy importante, porque bien lo dijiste al principio, no podemos tener un país sin energía si queremos que sea un país en desarrollo y crecimiento, y aprovechar todas esas oportunidades que se le abren a Panamá a nivel de negocios, a nivel de crecimiento económico. Así que muy interesante su presentación. Damos las gracias. Vamos entonces a darle la palabra a nuestro tercer invitado, que es Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, reiterando también a todos ustedes y agradecerle también a todos los que están participando. Tenemos casi 200 personas que están conectadas a este evento, y obviamente le queremos agradecer, y también tenemos invitados que están participando desde otros países. También a ellos le damos las gracias por estar conectados con nosotros. Así que sin más preámbulos, Miguel, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, Orlando. Yo no sé si puedes ver la presentación. Se ve perfectamente. Ok, sí, yo sí me tomé la libertad de poder tener la presentación. Muchísimas gracias por la invitación, y un abrazo a los panelistas y a todos los que están aquí presentes el día de hoy, ¿no? Yo dividí mi presentación en dos partes, ¿no? Y antes de entrar a esto, yo creo que ninguno de los dos anteriores conversamos acerca de un tema que es importante, que es el tema de la moratoria, que tú hiciste mención, que quizás lo dejamos al final para volver otra vez a la conversación. Difiero algunas cosas con Eduardo de sus posiciones, y me gustaría después también entrar en eso, o de temas de precio, de costo variable o costo por debajo, que también podríamos entrar también en eso más adelante. Yo, fíjate, al principio yo quería nada más hacer esto para que estén ustedes al tanto. Quiero hablar un poco rápidamente del portafolio de generación de AES en Panamá, porque ha sido muy mencionado recientemente. Yo nada más quiero comentar que nosotros tenemos 1.140 megavatios. Esto no incluye 40 megas solares. Esto da un respaldo, una capacidad instalada que está alrededor de 29.5% a marzo del 2021. Y en estos 22 años que hemos estado en Panamá, hemos invertido 2.6 billones de dólares. Tenemos 3 empresas: AES Panamá, 50.4% del Estado panameño, 41% de AES Corporation; AES Changuinola, 80% de AES Corporation y 20% AES Panamá; y AES Colón, 50.1% AES Corporation y 49.9% en Inversiones Bahía, ¿no? En estos 22 años hemos entregado más de 800 millones de dólares al Estado panameño en dividendos e impuestos. Perdón. Aquí hago mención de alguna de las... Déjame bajar esto para yo poder ver mi presentación bien.
Ok, hago mención de algunas de las inversiones que hemos hecho desde el año 99, de este 2.6 billones de dólares. Es importante que se sepa que el sector energético en Panamá es un sector energético pujante, es un sector energético de muchísima inversión. El sistema eléctrico ha invertido en total 9.4 billones y en el sector de generación 6.5 billones, ¿no? Entonces, esto hasta el 21 es una cifra bastante alta y bastante considerable para que el día de hoy podamos tener la energía que tenemos y la seguridad que podemos tener en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Ya haciendo mención acá, nuevamente aquí quiero hablar un poco de la composición accionaria, como dije anteriormente, que se las mostré solamente para que sepan cómo es el tema del control y cómo es el tema de la regulación. Esto es como estamos nosotros en AES Panamá, AES Changuinola y AES Colón. Si vamos a la participación de AES Panamá en concesiones y licencias, también quiero hacer mención que en concesiones nosotros tenemos 704, que es el 18.20%, y el subtotal de licencia tenemos 11.30%, y el subtotal completo de 1.140 tenemos un 29.50% sobre las 3.862 megavatios, ¿no? O sea que no tenemos los valores que están señalando por ahí, ni si al momento de generar, indudablemente nuestras plantas son plantas eficientes que son llamadas a generar en orden de mérito y por eso a veces tenemos en un momento dado 40%, 30%, 36%, pero nunca eso en el momento de la generación. Ahora, situación de la materia energética de Panamá, y aquí sí vamos a entrar. Estamos en crisis, tú preguntabas. Yo coincido con Eduardo y coincido con Mónica. Yo creo que nosotros no estamos en ninguna crisis en este momento, pero sí se deben de tomar las decisiones rápidamente y oportunas. Y yo voy a mostrar algunos gráficos, el por qué hicimos algunas simulaciones que va justamente a respaldar el tema que dijo Eduardo y el tema que dijo Mónica sobre el tema de las térmicas, el tema de las renovables, ¿no? Entonces, fíjate, aquí rápidamente yo lo que quise mostrar es la capacidad instalada del país. En el país tenemos 3.862 megavatios con esas diferentes fuentes, donde el 49% sigue siendo hidro, donde el solar viene subiendo de manera importante con un 9%, el búnker ha venido bajando también. Cuando ves la capacidad firme, probablemente ahí no podemos señalar la eólica y no podemos señalar el viento, la eólica y la solar, justamente por lo que venía comentando Mónica, de la firmeza que puede dar, y también lo comentó Eduardo. Abajo mostramos lo que es capacidad instalada, igualita, el mismo monto arriba, y abajo la capacidad firme, pero lo venimos haciendo justamente por empresas, ¿no? Para que pueda verse también cuál es la participación de cada uno. Yo creo que este tema no es importante, pero eso lo pueden revisar en fuentes de la SEC. Ahora, aquí es cuando yo empiezo a hablarles a ustedes. Fíjense, aquí podemos ver con las rayas punteadas. O sea, primero tenemos que ver ahí. Un momentico, déjame cambiar aquí rapidito. Ok, aquí podemos ver cómo la diferente generación que tenemos ahí no está por orden, no la estoy colocando por ningún tipo de orden de mérito, sino la colocamos ahí y vemos cómo está la capacidad máxima de 3.862, vemos la demanda máxima de 1956, ya estuvo en este 2021, recientemente, en finales de abril, finales de marzo, podemos ver cómo la demanda máxima la tenemos el año pasado con 1960, 4 megas por debajo, por arriba, que fue el 10 de marzo del 2020, justamente antes de la pandemia. Y podemos ver cómo está en punteada, en negro, la potencia firme. Nosotros en este momento tenemos una potencia firme de 2033. O sea, estamos a escasos momentos de que la potencia firme pueda estar, o la demanda pueda estar cerca de la potencia firme. ¿Estamos en crisis? No, porque hay suficiente capacidad. Los solares han sabido entregar esa energía en un momento dado, pero podemos ver ahí cómo si hay un problema que tenemos que resolver en este momento. Y aquí les puedo mostrar también cómo algunos datos históricos, cómo vemos la demanda, el crecimiento de la demanda. Vemos cómo
ha venido creciendo del 2010 a razón de 5%, 8%, etcétera. En el 2014 vimos una creciente bien importante y vemos cómo ya en el del 2019 al 2020 cómo han entrado, fue negativa en el 2021 producto de la pandemia, pero como esperamos a futuro que colocando un 3% de crecimiento se necesitaría en el parque de Panamá, del Parque Eléctrico de Panamá, unas inversiones, de energía, no en dinero, sino en megavatios, que pueden estar alrededor de entre 70 y 100 megas por año, ¿no? Abajo vemos en gigawatts hora como igualmente estamos hablando de que un promedio, antes del 20 estábamos alrededor de 10.053 en el 20, 10.726 en el 18 gigawatts hora, y como viendo que va creciendo, vamos a estar en el año 2025, en el año 2024, rondando los 11.000 o los 12.000, ¿no? Entonces, estos son datos que tú lo vas a estar viendo, ese es el crecimiento que esperamos, que de hecho el crecimiento es un crecimiento bastante conservador, que es el 3%, puede ser esto mucho más, y por eso hay que tomar las acciones de una vez. Ahora, en la próxima lámina, tú puedes ver cómo fue la evolución de la generación, cómo ha venido siendo la evolución de la generación, y aquí yo veo cómo en el año 2000 podemos ver nada más cómo estaba lo que era hidro, búnker y diésel, y esto ha venido estando igual hasta el año 2011, donde entra el carbón, un grupo de carbón, y podemos ver cómo en el año 2014 empieza el viento, empieza a crecer, y cómo posteriormente entra muchísimo más solar y entra también lo que es el gas natural en los años anteriores, ¿no? Ahí el hidro bajó en el año 2019, producto de que el túnel de Changuinola se estaba, ¿cómo se llama? Se estaba reparando. Pero podemos ver cómo estos últimos años la matriz energética hace una matriz energética muchísimo más madura, muchísimo más robusta para cualquier necesidad, contraria a lo que pasaba en el año 2013-2014, que fue justamente cuando se combinó unos precios altos de energía del petróleo con una baja, un problema de hidrología, y vinieron los precios altos del spot. Ahora, aquí vemos la demanda diaria también, pero quisimos sacar todo lo que tenía que ver con Minera Panamá, ¿no? Pueden ver ahí en azul cómo está la demanda total sin Minera Panamá y cómo está la demanda total con Minera Panamá en megavatios. Lo podemos ver aquí cómo está diario. Pero indudablemente Minera Panamá es una empresa que, así como genera con sus palancas de carbón, también la utiliza en su gran mayoría. Entonces tenemos ahí una diferencia, por lo cual es importante también tomar en cuenta lo que decía Eduardo en un momento dado, y está Mónica, referente a que si le sucede algo a esa planta, que son suposiciones, indudablemente, deberíamos estar preparados para que pueda ser cubierta. Ahora, aquí te quería hablar del precio spot, y esto es importante porque aquí en la manera cómo se utiliza, fíjate, aquí en estas láminas, aquí en esta parte en el medio, del 2007 al 2014, podemos observar cómo el spot estaba bastante alto, ¿no? Y cómo hay empresas que sin ningún tipo de problema, es parte del riesgo que ellos puedan estar asumiendo, como algunas hidros, que puedan estar asumiendo apostando al spot. Y eso es valedero. Apuestan al spot a que su remuneración vaya directamente a riesgo, a que sube o baje el spot, y cómo al momento de bajar en el año 2015, que empieza a bajar producto de que bajó el petróleo, bajaron los combustibles líquidos, y cómo posteriormente en el año 2018 o 2017, cuando se empiezan a hacer las pruebas, la planta de Colón empieza a bajar este tema, ¿no? Este tema del precio spot. Entonces es importante también tomar esto en cuenta. ¿Cuánto? 5 minutos le quedan. Ok. Podemos ver cómo está al final, lo que tiene que ver desde enero a marzo del 2021, cómo está esos promedios, pero el precio spot, la tendencia va a ser que va a estar alrededor de $50, producto de lo que va a venir en la época de lluvia. Situación actual, nosotros realizamos, y esto es importante, realizamos algunas simulaciones para que puedan ver este tema del si estamos o no estamos en un momento de tomar decisiones. Si hay una salida de las centrales de Pedregal, Panamá y Valle de las Minas por un monto total
de 320 megavatios. Hay un crecimiento de la demanda promedio que hablamos del 3%. Y la entrada en operación de una planta de gas natural en el primer cuarto del 2024, aquí podemos ver esta gráfica. Y aquí entre rayas rojas yo veo y podemos tomar lo más posible es que suceda de estas simulaciones el que está en color verde, que es un P75, que es un promedio de 75 en todo el tema de la hidrología y con retiros de las plantas. Si esto sucede, si llega a suceder, quiero comentarte que nosotros hemos tenido en la hidrología no ha estado promedio, sino más bien ha estado muy por debajo del promedio. Cada vez hay más sequía. Significa que entre el año 21, perdón, entre noviembre del 21 o diciembre del 21 hasta septiembre del 22 va a haber o podría haber, si no tomamos una escasez, si no tomamos una decisión el día de hoy. Igualmente lo podemos ver desde diciembre del año de noviembre del año 22 hasta octubre del año 23 y después un espacio de enero del 24 hasta abril del 24, cuando si entra una planta de gas podríamos estar nuevamente en la normalidad. Y esto bajo el criterio de confiabilidad del 14% que se maneja en la regulación. Ahora, si no lanzamos, ¿qué pasa con las plantas térmicas? Si que en este momento, que tenemos acá esta parte que no está el interrogatorio, hasta diciembre o hasta enero del año 22. Tienen que tomar alguna acción porque las plantas no pueden quedarse, estas plantas térmicas no pueden quedarse aquí en Panamá sin tener ningún tipo de remuneración y estando pagando a sus empleados, a sus colaboradores, haciendo compromisos de compra de combustible para esperar en el mes de enero. Por lo tanto, la decisión tiene que tomarse desde el día de hoy. Conclusiones, yo creo que el año 2021 el sistema va a operar sin inconveniente. Ya pasan los meses más críticos de la época seca. En caso de un evento de hidrología extremo, como el Niño, en algunos meses la temporada seca para los años 2022 y 2023 podría haberse comprometido el margen de reserva del sistema, afectando la confiabilidad del sistema. Con la entrada de un proyecto de gas natural en el 24, el sistema volverá a contar con un margen de reserva y un nivel de confiabilidad suficiente ante eventos extremos del sistema. Y recomendaciones, yo creo que haríamos de lanzar una licitación a corto plazo, considerando las siguientes premisas. Periodo desde el 21, en la primera mitad del 21 hasta el 24, proviendo cualquier retraso del proyecto de gas natural y incrementar y que esta licitación considere tanto potencia para estas plantas térmicas y también energía para las plantas eólicas y las plantas solares, sin ningún tipo de problema que puedan participar y las hidro que deseen participar, y incrementar el valor de reserva de confiabilidad, que en la actualidad está en 6.45 para el año 2021 y en informes que se han recibido está necesitamos alrededor de 240 megas, que esto da aproximadamente un 15%. Así se podría garantizar un volumen suficiente en el caso de poder cubrir una confiabilidad deseada. Y por último, implementación de lo antes posible de un mercado de confiabilidad que remunere la energía y potencia. Esto es importante. Tenemos que buscarle implementar este problema, solventarlo una vez. Un mercado de confiabilidad donde la energía y la potencia pueda ser un costo efectivo, pueda ser remunerada sin ningún tipo de problema. Básicamente esas son las premisas. Yo sí creo que hay que lanzar una licitación lo antes posible para no tener problemas a futuro. Como no, muchas gracias, Miguel. Muy interesante su presentación. Y vamos a seguir avanzando y vamos a dar la palabra ahora al secretario de Energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, para que nos haga su presentación. Bienvenido, señor secretario. Buenas tardes, Orlando. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde compartiendo información relevante con un público pues, del nivel que estamos teniendo. Saludos a Eduardo, a Mónica y a Miguel, con quienes tenemos una comunicación casi que diaria, ¿no? Por no decir al menos semanal. Estamos pues en coordinación igual con el resto del equipo de gobierno en unas circunstancias actuales como muy retadoras, de grandes desafíos para el país, el impacto en todos los sentidos de la pandemia, principalmente el económico. El sector eléctrico no escapa a eso. De hecho, no solo el sector eléctrico, el propio sector de hidrocarburos, que también es parte del sector energético nacional, también ha tenido
impactos importantes en algunas de los eslabones de su cadena. Yo creo que, pues resumiendo un poco, para no repetir, la gran cantidad de hecho los aportes importantes y de gran calidad que han hecho los tres expositores que me precedieron. Coincidimos, por supuesto, que no estamos ante una crisis como tal. Pudiéramos hacer una disección, una clasificación del concepto de crisis en el sector eléctrico nuestro, pero hay diversas dimensiones y creo que ya lo que hemos comentado por parte de los panelistas lo refuerza bastante. Yo quería pues arrancar con dos cosas, ¿no? Primero, el planteamiento que se comenta sobre el riesgo que hay, el impacto en la salida de las plantas de térmicas que nos dan pues no solamente el tema de potencia firme, sino pues también una serie de garantías operativas de arranque rápido en función de algunos componentes, digamos, de seguridad operativa, como decíamos. Está muy claro, se han hecho una serie de evaluaciones. El informe cobertura-demanda, por ejemplo, que nos publica mensualmente el Centro Nacional de Despacho, es un referente que todos utilizamos para la visualización del corto plazo de los próximos años en la operación del sistema. Como ustedes han mencionado, la Secretaría de Energía, tomando en cuenta esto, publicó una resolución haciendo un llamado a una licitación de corto plazo el año pasado, en el mes de septiembre. Sin embargo, por algunas circunstancias en el proceso que se ha llevado adelante en el equipo de gobierno, el impacto de la pandemia, varios factores, el contenido de esa resolución no se ha podido llevar a cabo, es decir, sacar el pliego como tal. La CEP y ETESA han trabajado varios componentes fundamentales de la misma, pero hemos estado pues haciendo los ajustes correspondientes y tal como hemos manifestado, creemos que podemos hacer un ajuste de esa resolución original, ¿verdad? Para afinar en función de los meses que han pasado y las circunstancias que hemos tenido en los últimos meses. También, pues por supuesto, aparte de las plantas que han mencionado que están sin contrato y que pudieran estar saliendo de nuestro plantel de generación, está el tema de Bahía Las Minas y su proceso, pues está ahora mismo. Nada más quería aclarar ahí que creo que es importante, que lo mencionó Eduardo al principio, con lo que sucedió en ese momento. La salida de la planta tiene un componente financiero, un componente también de transmisión energética, por supuesto, de las unidades de generación de carbón de la actual Bahía Las Minas. Y la resolución del regulador en aquel momento fue fundamentalmente por un tema de forma, de cumplimiento de unos requisitos per se en el proceso que se estaba llevando adelante para ese cierre por parte del operador de la planta, ¿no? del administrador, y evidentemente pues hay un alineamiento. Sin embargo, en ese caso específico se tuvo un tema de cumplimiento de unos plazos del regulador, y eso está ahora mismo en debate ante el regulador y con la propia empresa. Y precisamente amarrando un poco con relación a lo que han estado planteando y centrándonos un poco en cómo es la visión, voy a compartir muy brevemente en un par de minutos una presentación que nos sirva de referente, y muy breve porque no la voy a presentar toda, nada más me confirman si la ven. ¿Y la pueden ver? Sí se ve, está clarito. Perfecto, miren, esto un poco cuando se habla por parte de los, y es lo que podemos plantear desde el rector de política de la Secretaría de Energía, y estamos en constante coordinación, por supuesto, con el regulador y con el operador del sistema, con ETESA, con el MEF, con la presidencia, con varios de un equipo interinstitucional de trabajo, realmente en el tema de energía. Nosotros queríamos centrarnos en algunos temas. La transición energética como tal, ustedes lo ven, nuestra matriz eléctrica y los datos del año pasado, pues es una matriz fundamentalmente renovable, la eléctrica. Sin embargo, la energética, cuando introducimos el uso de energía para otras actividades más allá de la generación de electricidad, como lo es el transporte, ¿verdad? Y la industria, pues ahí ya realmente el componente fundamental es de combustibles fósiles importados, tanto derivados de petróleo, carbón y gas natural. Entonces, a partir de ahí hay un concepto más amplio
de matriz energética de transición hacia formas, digamos, más sostenibles o limpias, si queremos plantearlo, y ahí la gran oportunidad es la movilidad eléctrica, ¿no? El transporte, que es el corresponsable de alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo amarramos todo esto con lo que estamos comentando, el impacto en el mercado eléctrico? Pues precisamente se trata de que la transición energética, como lo hemos manifestado en muchos foros, realmente no es un acto, no es que, bueno, a partir del 1 de enero del año 2022 vamos todos a andar en carros eléctricos y vamos a tener todos paneles solares y vamos a tener todos eficiencia energética, medición inteligente y nuestra matriz va a ser 100% renovable. No se trata de eso, sino que es un proceso, ¿no? Un proceso gradual que en este caso tiene un horizonte temporal de 10 años, por lo menos los primeros 10 años de aquí al año 2030, de cómo nos preparamos como empresas, como autoridades, como ciudadanos, para llevar adelante los cambios que necesitamos en función del diagnóstico y incluso tomando en cuenta ese relato histórico que nos ha dado el propio Eduardo en su primera intervención. Esta agenda de transición está alineada, por supuesto, con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fue aprobada en el mes de noviembre del año pasado por parte, y es una hoja de ruta precisamente para desarrollar a través de una serie de estrategias nacionales, y fue el resultado de un proceso dentro del cual queremos destacar las mesas de diálogo que tuvimos en el último trimestre del 2019. Y ahí se dio un proceso con tomadores de decisiones importantes, tanto del sector eléctrico como de hidrocarburos, para hacer ese ejercicio de priorización del cual surgen las 5 estrategias específicamente establecidas en los lineamientos estratégicos aprobados en noviembre. Y aquí hay otro punto que quisiera resaltar. La agenda de transición, y así está detallado y puesto por escrito en blanco y negro en el documento publicado, la agenda de transición energética se enmarca en unos ejes: descarbonización, digitalización, democratización y descentralización, pero siempre garantizando los objetivos de política pública digamos, clásicos. Y el primero es la seguridad, ¿no? Ninguna de estas iniciativas puede comprometer o debe comprometer la seguridad de nuestro sistema energético. Segundo, debe ser accesible a todos los ciudadanos, debe ser asequible desde el punto de vista económico, confiable en los términos de confiabilidad tanto de la cadena de suministro de hidrocarburos como de la red de operación del sistema eléctrico, y desde el punto de vista sostenible. Y por eso tenemos 5 estrategias para el sector eléctrico, es el que nos estamos refiriendo hoy el día, 2 para el sector de hidrocarburos y una de fortalecimiento institucional, que de hecho está por escrito y está, digamos, de forma visible, ¿verdad?, en el documento, cuando normalmente cualquier esfuerzo de fortalecimiento institucional no forma parte digamos, en blanco y negro de las iniciativas de políticas públicas funcionales u operativas. Y lo hemos querido hacer así, de esa manera, para dejar sentado la importancia crucial que tiene el fortalecimiento institucional de nuestro sector para poder llevar adelante el resto de las iniciativas. De estas 5 estrategias, la de movilidad eléctrica, la de acceso universal, la de eficiencia energética, la de generación distribuida, quiero resaltar en este momento la de innovación del sistema interconectado y la de fortalecimiento institucional, que es lo que estamos enfocados en este momento para llevar adelante. La estrategia de innovación del sistema realmente lo que busca es esto, no solamente integrar energías renovables, más cantidad de energías renovables en el sistema, sino que además esto nos permita estructurar la operación y comercialización del sistema eléctrico, el tema de potencia, como nos mencionábamos, analizar las alternativas, y hay 5 líneas de acción prioritarias que queremos resaltar. Las 2 primeras son estrategias de innovación en base a avances tecnológicos y de modelos de negocio, y las 3 últimas son innovación de nuestro sistema interconectado en función de las lecciones aprendidas de lo precisamente hemos conversado en el día de hoy. Producto de ese análisis que hemos hecho y producto del diálogo que se llevó adelante durante todo este tiempo con los actores relevantes, es que estamos aquí. Lo estamos resumiendo de una forma importante, pero ahí está el tema de la calidad de energía, que es un pendiente que tenemos en nuestro país para la ciudadanía, el tema de los ajustes que tenemos que llevar al mercado eléctrico, y ahí está el de legislación e institucionalidad. En los ajustes al mercado eléctrico, por supuesto, está el tema de la comercialización independiente de energía, está el tema de del análisis de la seguridad de suministro, dentro de las cuales la potencia firme es uno de sus elementos para tener garantía
de suministro. Ahí está la discusión, lo que planteó Miguel precisamente sobre un mercado de confiabilidad o no. El modelo pues, más cercano que tenemos es el colombiano. Ellos están haciendo algunos ajustes realmente a ese modelo de confiabilidad, de pagos por confiabilidad, pero lo estamos haciendo un benchmark, un referenciamiento para poder tener. ¿Cómo aterrizamos, ya para ir cerrando y cumplir con el tiempo de la sesión de hoy? Estos ajustes, esta estrategia de innovación del sistema está planteada para arrancar el segundo semestre, a mediados de este año, el mes de julio de este año, durante los próximos 6 meses, entrar realmente, como les decía, a ver la innovación que necesitamos en nuestro sistema, desde el punto de vista de avances tecnológicos, pero también desde el punto de vista de las lecciones aprendidas. Sí. Ya estamos listos. Perfecto. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hicieron llegar aquí. Dice, la electricidad más cara es la que no se tiene, pero ¿hasta qué precio aguanta el consumidor en medio de una crisis económica? Una pregunta abierta. ¿Quién quisiera responder a esta pregunta? No, realmente yo te diría, Orlando, que en efecto la electricidad más cara del mundo es la electricidad que no se tiene. Esa es la realidad. ¿Y hasta cuánto aguanta el consumidor? Digo, el consumidor siempre va a querer el menor precio posible. Y te voy a hacer un comentario generalizado. Realmente la gente, en términos generales, no solo el usuario final, sino que los comerciantes hacen mucha, vamos a ponerlo así, bulla, ¿verdad?, del costo de la energía. Pero si tú te pones a ver el costo de la energía dentro del presupuesto familiar, ¿qué tanto representa? El costo de la energía dentro del componente del alimento que compra en un supermercado llega al 5 o 7% del costo final del alimento que tú te comes. Entonces, siempre apenas sube un poquito de electricidad, sube el costo del alimento, pero cuando baja nunca lo bajan. Y ese margen queda ahí. Entonces, la preocupación siempre es el costo de la electricidad y no el costo total de la vida del panameño. Y ahí es donde deberíamos enfocarnos, en el costo total de la vida del panameño. En efecto, tenemos que tomar las medidas necesarias para que la electricidad vaya bajando, ¿verdad? Eso es lo que todos quisiéramos realmente. La única forma que este mercado subsista es que la electricidad vaya bajando. ¿Y eso qué va a requerir? Lo que venía hablando el secretario de Energía, la agenda de transición energética. O sea, más solar, más eólica. Eso requiere el gas, ¿tú sabes? Pero como dije durante mi presentación, eso no se puede o no se va a dar hasta que tengamos la solidez del sistema para poder salir de las plantas térmicas, de combustibles fósiles, que hoy en día le están dando el respaldo al sistema. Hoy en día es más importante tener la seguridad de suministro que el costo de la electricidad. Muchas gracias, don Eduardo. Quería agregar, Orlando, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la persona que hizo la pregunta, muy consciente y muy lógica, ¿no? ¿Hasta cuándo va a aguantar los precios? Sí quiero hacer la observación que, porque hay una mala percepción donde que sea alta o que sea baja no es lo que estoy discutiendo ahorita. Pero sí hay una mala percepción cuando comparan la tarifa de Panamá con los otros países de Centroamérica, inclusive Latinoamérica. No es verdad que la tarifa en Panamá, y se ha demostrado 1000 veces, y no solamente las empresas generadoras o las distribuidoras, sino también los diferentes organismos del Estado que están relacionados con el tema eléctrico, que no es verdad que la tarifa eléctrica en Panamá es la más costosa. De hecho, en Centroamérica, la energía que tiene que ver, quitando inclusive los subsidios, que tiene que ver con lo residencial, es la más económica. En industriales está más o menos en el orden de la segunda, la tercera, y en comercial está la segunda. O sea que no es verdad. Lo que pasa aquí es que aquí el ambiente tampoco ayuda, el clima, porque aquí se necesita aire acondicionado muchísimo, entonces la demanda y el consumo sube bastante. Perfecto, muchas gracias, Miguel. La siguiente pregunta dice, le hace Arturo Alarcón, ¿qué rol ven para la integración regional CIEPAC y Colombia como apoyo para garantizar el respaldo? Bueno, yo si quieren tomo esta. ¿No? Sí, pues, adelante.
Bueno, evidentemente una de las grandes, digamos, de los grandes retos que Panamá ha tenido, digamos, ha sido el ocupar ese puesto para ser el hub energético, ¿no? en toda la región. Básicamente, y como ustedes saben, hemos tenido ciertas limitaciones que no nos han permitido tampoco poder exportar energía. Creo que también vale la pena, y siguiendo pues, con las aclaraciones que tanto Eduardo como Miguel han hecho de la tarifa, no es verdad que nosotros importemos energía y nos quedemos con la más cara. El sistema no funciona así. Pero desde el punto de vista de hub energético, sí es importante que los países tomen en cuenta todas las inversiones que se deben hacer para que podamos utilizar esa manera de llevar energía desde, por ejemplo, Panamá, siempre, evidentemente, siempre que nosotros tengamos pues lo suficientemente energía. Porque el hecho de atraer nuevas plantas y colocar nueva inversión aquí, generando puestos de trabajo en Panamá y generando que las ganancias, como hace un momento Miguel mostraba, ¿no? De los dividendos que se han quedado en Panamá y que el gobierno ha recibido y por lo tanto ha recibido todos los panameños, ¿no? Entonces, creo que es importante que cuando pensemos en que pueden venir nuevas inversiones renovables, inversiones de gas, lo que estamos haciendo es invertir en esa recuperación económica, en que tengamos puestos de trabajo, en que la economía se mueva, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Así que muy buena la pregunta, porque recientemente se estaba justo hablando de esto, se ha conseguido aumentar la capacidad de exportación de Panamá. Todavía tenemos algunos cuellos de botella situados en Nicaragua y Costa Rica, pero creo que como país tenemos una oportunidad de ser un hub energético real. Así que importantísimo que los gobiernos de la región trabajen en este sentido, ¿no? Sí, yo añadiría, Orlando, totalmente de acuerdo con Mónica. Realmente el mundo va a ser un mundo interconectado. O sea, pensemos que la interconexión con Colombia va a tener, se tiene que dar tarde o temprano. Realmente, no podemos vivir como isla. El mundo va a ser un mundo interconectado. En su momento, por allá por el año 2011, cuando se empezó a plantear la interconexión con Colombia, originalmente, Panamá no estaba listo para tener una interconexión con Colombia. No estaba listo, ¿por qué? Porque no teníamos eso que hablaba Mónica, esa solidez de inversión en el sistema de generación, y podíamos caer en una situación que podíamos ser dependientes de la energía de Colombia. Hoy en día estamos listos para esa interconexión y, como bien dije, el mundo va a ser un mundo interconectado. Tiene que ser un mundo interconectado. Va a ser interconectado desde Estados Unidos hasta Chile. Vamos a ver eso muy pronto. Muchas gracias. Totalmente, yo quería agregar, Orlando, porque quizás adelantó Eduardo, estoy totalmente de acuerdo también con la interconexión. O sea, es vital que exista la interconexión, y más aquí en Centroamérica, somos tan pequeños, ¿no? Que podemos sacarle ventaja, tanto poder recibir mejores precios de afuera, o nosotros enviar precios mejores hacia afuera, ambas cosas, ¿no? Y yo creo que también tarde o temprano vamos a tener una interconexión con Colombia, eso debe venir. Claro está el tema ambiental, que hay que ver lo que pasa con Darién, pero haciendo las cosas correctamente, esa interconexión debería venir. Perfecto, Miguel. Seguimos con la pregunta. Ya nos informan que en breves minutos, en breves segundos, va a entrar ya el señor secretario nuevamente, tras la una bajada que tuvo en el equipo que estaba utilizando para la transmisión. Vamos a preguntarles a ustedes, en opinión de ustedes, ¿la cuarta línea de transmisión va a encarecer el costo a los consumidores? Mira, yo soy un promotor de la cuarta línea de transmisión. Toda inversión que se hace en el sistema eléctrico va a la tarifa, porque es la única forma que el promotor, en este caso ETESA, pueda recuperar la inversión. Sin embargo, nuevamente, que es más importante la seguridad del sistema. La cuarta línea de transmisión nos va a ofrecer unos beneficios importantes para el país. Nos va a ofrecer una redundancia en el sistema de transmisión eléctrica, que hoy en día tiene 3 líneas, casi que una al lado de la otra, donde un daño de una puede afectar
a otras, una línea total por la costa caribeña panameña. Eso además nos va a ayudar a desarrollar nuevos polos turísticos en las playas caribeñas panameñas que no hemos desarrollado. Tenemos de las más preciosas playas en la costa caribeña que no se han podido desarrollar. Este es un proyecto desde todo punto de vista lógico para el país y necesario para el país, desde seguridad del sistema hasta desarrollo de nuevos polos de comercio y polos de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algún comentario? Yo quiero agregar, indudablemente, como se dice, mira, todo inversión, para hacer esa línea, el mecanismo es que pase a la tarifa y costo, ¿no? Y eso es aquí en todas partes del mundo, ¿no? A menos que el gobierno de un X país quiera pagar lo que se está construyendo, ¿no? Pero es necesaria. Esa línea es necesaria, esa línea va a dar mejor calidad, esa línea va a permitir inclusive que puedan tener otras ofertas de generación de cualquier otro tipo donde está, o sea, hace falta. Eso va a tener mejor calidad y indudablemente podría en un momento dado encarecer la tarifa, pero eso sería a largo plazo. Probablemente hay que hacerlo, es necesario. Gracias. La siguiente pregunta es la hizo Francisco Saravia. ¿Alguien ha hecho un análisis de reserva rodante para el nivel de penetración de renovables en los próximos años? Eso es lo que realmente determina la necesidad de generación de respaldo y si realmente es más económico que la batería. Eso es lo que debería definirse para una necesidad de licitación de térmicas a corto plazo. De hecho, y respaldando un poquito esa pregunta, en el pasado, hace tiempo que, digamos, el sector estamos solicitando ese estudio de penetración, ¿no? De las renovables. Y ese estudio de penetración junto a la necesidad de reserva rodante te puede acabar dando esos números. Entonces, a medida que tienes una confiabilidad en el sistema, mediante plantas térmicas, puedes llegar a tener mayor penetración o no. O sea, además tenemos la limitante y en Panamá tenemos que estar claro porque por ahí he visto otra pregunta que va muy asociada, ¿no? O sea, las plantas, sobre todo renovables, y yo hace más de 15 años que, por ejemplo, hago plantas solares, dependen del lugar donde estés, puedes conseguir un precio final, lo que nosotros llamamos el LCOE, que es el precio balanceado de la energía. En Panamá tenemos una radiación que, como yo decía en mi exposición, depende un poco del tiempo donde estés, si estamos en época de lluvia o no, ¿no? Y además, evidentemente, no son, o sea, aquí las plantas que se están haciendo no son plantas de gran extensión, como por ejemplo se han podido hacer en México, donde uno haciendo plantas de a lo mejor 200 o 300 megas consigue tener un coste mucho menor, ¿no? Entonces, a esto, y digo el caso del eólico, nosotros tenemos el parque, digo como Interenergy, el parque eólico más grande de la región, y créanme que sé de lo que les hablo, el viento solo se da en una época del año. Eso quiere decir que así como harías otro estudio de penetración en otro país, en Panamá se complica a la hora de tomar en cuenta esos datos. Y otro tema importante, cada 7 años se produce un año niña y 2 niños. O sea que tenemos casos extremos de sequía, donde, por ejemplo, se produce bastante viento, y casos extremos de lluvia, donde se produce bastante agua. Y lo relaciono con otra pregunta, de la necesidad, por ejemplo, de un corredor adicional para dar firmeza al sistema de transmisión, para tratar de traer esa energía hídrica. Así que, efectivamente, es uno de los estudios que estamos esperando de penetración, aunque digo, conocemos de la dificultad por la condición hídrica y la condición que tenemos en Panamá. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Miguel Báez. ¿Es verdad que están negociando ser parte del proyecto de gas fallido de NG Power para ponerlo en marcha hacia 2024? Si no, muchas gracias. Pero si fuese así, ¿cómo está eso alineado con la estrategia global de AES que menciona ser cada vez más verde como generador? ¿No es así en Panamá? La estrategia transformacional Green Tegra no aplica. En AES Chile cierran plantas para descarbonizarse, pero aquí asumen más generación contaminante con gas y en paralelo también están creando nueva generación solar en Panamá.
Si la licitación del 2013 entonces fue calificada por AES como mala para el mercado, ¿por qué ahora no parece tan mala? Sí, qué buena pregunta. Esa la hizo Federico y la vi. Yo se le iba a contestar ahorita por el chat, pero me va a ahorrar tiempo, pues se lo va a contestar por aquí, ¿no? Nosotros invertimos en los países de acuerdo con las necesidades, ¿no? En Chile estamos haciendo una inversión totalmente diferente a la de aquí. Con tu pregunta, que si estamos viendo el tema de Engie Power, no estamos nosotros, no solos, seríamos nosotros accionistas minoritarios en caso de darse esto, está en un proceso de due diligence, un proceso de compliance que se está averiguando para ver cómo está ese proyecto. No es que es una cuestión que está cerrada una vez ahorita. Y se lo dije a él también, se lo comenté ¿cómo se llama? Cuando conversamos hace un par de semanas. Nosotros en su oportunidad, yo he dicho y he hablado bastante, inclusive con Eduardo, en el año 2018, yo comenté que si aquí entraba el proyecto Engie Power, más la nuestra, más el proyecto de Martano, indudablemente iba a haber una sobrecontratación. En ese momento no iba a haber una salida de todas estas plantas que han salido, que salieron de la emergencia, más lo que se espera que vaya a salir, ¿no? Y tampoco se espera el crecimiento que tenía que tener. Entonces, no es un tema del tema de, ¿cómo se llama?, del crecimiento que va a tener y que se necesita. Y eso fue lo que se habló, ¿no? Entonces, falta mucho, es un tema que no estamos nosotros solos, no somos una empresa que va a tener el control en caso de que esto suceda, no vamos a tener el control en absoluto, no vamos somos socios minoritarios, que también hay que dejarlo claro. Estamos viendo con cuál entidad hacerlo, lo más seguro que pueda hacer con AES Panamá en caso de darse cuenta, donde el Estado también tendría una sociedad, o sea, todos los panameños tendrían una sociedad sobre esa planta. Y sobre la pregunta de AES, a nivel global, sobre cada vez está más verde, AES está viendo el gas natural en todas partes donde él tiene el gas natural como un vehículo, un combustible de transición. Y eso está muy bien establecido en nuestro, ¿cómo se llama?, en nuestra estrategia. De hecho, es tanto así que República Dominicana, donde es la otra planta de gas que tenemos nosotros, estamos creciendo, estamos haciendo un segundo tanque que próximamente lo vamos a inaugurar y le vamos a dar gas natural a todo lo que tiene que ver con las minas, a todo lo que estamos desarrollando un segundo pipeline, una segunda tubería. O sea que yo creo que está más que claro que AES ve el tema del gas natural como un tema de transición. Pero lo importante es que nosotros creemos, y voy a terminar con esto, que hace falta una planta en este momento que le dé firmeza. Me mandó también por ahí alguien, mandaba y decía acerca de las baterías, que si en ¿cómo se llama? En Israel estaban a 6 centavos baterías con ¿cómo se llama? Con solares. Ojalá pudiéramos colocar eso aquí. Ojalá a esos precios pudiéramos hacerlo. Ojalá pudiéramos pagar nosotros los salarios que se pagan en Israel. Ojalá que nosotros pudiéramos tener la tecnología que se tiene en Israel. Hay que hacer comparaciones sensatas y no comparaciones de este tipo, pienso yo. No, y Miguel, y ojalá llegue en algún momento, pero no, hay momentos en los que no se pueden hablar de cosas que no son reales. O sea, podemos hablar de todos los países donde hay baterías. Empezó a colocar baterías, por ejemplo, en México, donde dan respaldo a una parte. O sea, tú puedes, en una planta, imagínense, de 300 megas, le da respaldo a 10 megas. Esto más el factor de planta de una planta solar, que estamos hablando entre un 18 y un 23%, no te sirve para cubrir un consumo nocturno, cuando este país, parte de lo que consume el país se da en el residencial y son consumos de precisamente aires acondicionados, ¿no? O sea que todo, y yo creo que el secretario lo trataba de explicar, ¿no?, en ese camino a la transición energética, los pasos que se deben dar deben ser adecuados, ¿no? Creo que tenemos que ser razonables con eso, ¿no? No podemos pensar que mañana, porque no es real, las renovables pueden dar esa firmeza. O sea, por eso se está apostando por combustibles, por el uso de combustibles fósiles más limpios. Y evidentemente poco a poco van a ir saliendo las plantas térmicas menos eficientes, más contaminantes, dando paso a otro tipo de
de plantas térmicas, como ha pasado en muchos lugares, y a lo mejor que han sido muchos más abruptos porque estamos hablando a lo mejor de matrices más grandes, ¿no? Y Panamá se ha ido dando, también han sucedido situaciones jurídicas que a lo mejor no han permitido que ese cambio fuera más rápido, ¿no? Entonces, creo que es importante recuperar ese punto porque la seguridad jurídica para mí es clave para atraer nuevas inversiones. Y Orlando, yo quería agregar, disculpa, pero una sola cuestión. Mira, si alguien está tratando de hacer todo lo que tiene que ver con solares y baterías y conoce bien de ese negocio a nivel global, es AES, ¿no? Que sabemos los precios muy bien y estamos empujando la regulación aquí en Panamá para poder traer ¿cómo se llama? Baterías. No solo AES, todo un comité operativo que muchos están acá, están empujando eso para que podamos traer baterías. Eso es una buena posición para que el regulador o el secretario de Energía lo escuchen y puedan apoyar a que entren las baterías aquí también. En este tema de la matriz energética, y ustedes que tienen mayor experiencia en esto, nos pueden indicar, ¿en otros mercados las plantas térmicas han desaparecido en su totalidad o se mantienen las plantas térmicas dentro de estos parques? Te puedo comentar realmente que en todo el Caribe, en todo Centroamérica, se mantienen plantas y podamos definir plantas térmicas, digamos, de combustibles fósiles más contaminantes, pues si así lo queremos hablar. Plantas térmicas con búnker, plantas térmicas con diésel. Se mantienen en todo el Caribe, se mantienen en todo Centroamérica operando y todavía se mantienen en algunos países de Sudamérica. O sea, no pensemos que en Sudamérica no existen combustibles fósiles contaminantes en la matriz energética. Y ahí podemos incluir también el carbón. O sea, Colombia tiene un porcentaje de generación por carbón importante. Chile. O sea, la matriz energética en todos los países de Latinoamérica sigue contando con una participación importante de combustibles fósiles, digamos, combustibles fósiles pesados o más contaminantes. Sí, pero no solo, Eduardo, y no solo en Latinoamérica, en todas partes del mundo. Yo te voy a poner un ejemplo. La barcaza que estuvo aquí de nosotros, uno de los posibles compradores se le iba a llevar para Estados Unidos. Y ya estaba casi todo analizado completo. Y por un tema técnico de la barcaza, no fue para allá. Y la barcaza nuestra se fue para Turquía. Exacto. Entonces donde se necesita la barcaza, donde se necesita la energía es que tiene que haber. Y es así. Y en todas partes de Europa también hay energías térmicas. Bueno, la generación por carbón no se ha acabado en ninguna parte del mundo. Hay generación por carbón por todos lados. O sea, en Estados Unidos, en Europa, por todos lados hay generación de carbón. Y Biden lo que dijo, una de las cosas que está sacando el carbón, pero justamente porque está aumentando todo el tema de la industrialización con el acero, que se necesita muchísimo carbón. Entonces lo saca la energía para llevárselo para ese lado. Justamente. Y está buscando otro mecanismo con el tema de energía con respecto a poder suplementar esa energía. Miguel, y en toda la parte de la región y Centroamérica y Caribe, y prácticamente os diría en todos los mercados que yo al menos opero, o sea, existe un servicio de pago de reserva estratégica para las reservas, para las centrales térmicas. E incluso os diría de aquí en Colombia, ¿no? Donde también existe un pago de reserva por potencia para las renovables cuando las renovables pueden darlo. O sea, para las hidros cuando lo dan y para las solares y eólicas. Porque verdaderamente cuando aquí se produce el viento, o sea, eso también da una pequeña potencia firme. Entonces, esto desde la ANPAC también fue algo que hemos estado solicitando, de que se necesita una solución permanente y sobre todo pues hacer una creación de un servicio de pago por reserva estratégica, ¿no? Que creo que ayudaría a que no haya a veces esa incertidumbre, ¿no? Y de que no sucedan las cosas que debemos evitar, que es planeamiento, para que no suba la tarifa, para que no haya subidas abruptas de la tarifa por licitaciones de emergencia como pasó pues en 2014, donde los precios
fueron, y discúlpame Eduardo, fueron el doble de lo que precisamente de la licitación de gas. Así que yo creo que la entrada de gas y sobre todo una planta, y hablemos a lo mejor de tamaños, también envía una señal al mercado ocasional. O sea, envía bastante potencia al mercado ocasional. Y fíjense lo que pasó con el ciclo de Costa Norte cuando entró. ¿Qué pasó? O sea, el precio del mercado ocasional cayó y al final es un precio que hace que cualquier licitación que vaya a posteriori busque ese precio y por lo tanto genera el entorno adecuado para que la tarifa siga bajando. Orlando, yo quiero, ahora que esto nos sirva a nosotros de consuelo, yo estoy contestando, por ejemplo, por ahí la pregunta. Yo siempre sueño con una matriz que sea equilibrada, donde tenga bastante energía verde, energías renovables. Yo creo que el gas, como siempre lo he dicho desde el primer día, es un combustible de transición que cada vez que las tecnologías para energías renovables sigan creciendo, vamos a poder estar más en eso. Perfecto. Nada más una aclaración para Mónica. En la licitación de emergencia, si bien es cierto, los precios fueron altos, hay que tomar en consideración que fue una licitación nada más por 5 años. Sin embargo, la licitación del 2013 fueron 20 años, así que el precio debió ser una cuarta parte de la licitación de emergencia y no fue así. Bueno, si entramos, yo creo que para hablar de precios hay que hablar de dónde estaban los combustibles. De acuerdo, situados. totalmente de acuerdo. Porque a lo mejor y la condición de compra de gas en el 2013 era muy distinta a la condición de compra de gas de hecho, hoy en día. Y por eso es que hoy en día se reciben mejores precios de gas que en el 2013. Totalmente de acuerdo. O sea, cada momento es una situación especial. Digo, hay que ver en qué estado están los combustibles. Yo te diría, Eduardo, que por ejemplo, el precio del combustible hoy está en precios parecidos. O sea, si tú te miras el último verás dónde están hoy por hoy los precios del gas. O sea que digo, hablar de manera generalista, a mí a veces me da la sensación de que puede llevar a error o llevar a... es como lo de que hablábamos de licitaciones de emergencia. Precisamente lo que estamos evitando es una subida de la tarifa. El coste de una inseguridad jurídica, Eduardo, es mucho mayor para un país que los 2 centavos o 3 centavos que a lo mejor pudieras obtener, que seguramente no se verían trasladados a la tarifa. No, totalmente de acuerdo. Y por eso siempre he dicho que es más importante la seguridad que el precio en un momento dado. Excelente, la seguridad señor. del suministro. Vamos a ir cerrando el evento con esta pregunta que también es muy importante y que también tiene incidencia directa tanto en las empresas como en los consumidores, y es ¿cuál es la situación del sector con respecto al tema de la moratoria? ¿Cómo está impactando esto en sus finanzas y cómo puede afectar esto a los consumidores? Mira, no sé, Eduardo, si yo puedo contestar. Fíjate, esto hemos estado nosotros, quiero comentarte que todo el sector eléctrico, tanto distribuidores como la transmisora que es el gobierno, como los generadores, están soportando sin interés una cuota mensual por 36 meses. Esto representa más o menos una deuda cerca de 100 millones. Han pagado hasta ahora la cuota número 8, vienen a pagar la cuota número 9 este mes de mayo. El gobierno ha pagado hasta diciembre los subsidios. Subsidio, los 2 subsidios, el subsidio normal que venía, que siempre lo están dando, más el subsidio que se dio por el tema de COVID, se ha venido pagando hasta diciembre. Ya las distribuidoras están metiendo para pagar el subsidio del primer trimestre de este año, y lo importante es que la cadena de pago no se puede romper. Nosotros estamos haciendo un sacrificio enorme en este tema. Hay pequeñas generadoras que incluso el tema de estas 36 cuotas le ha sido muy difícil, muy complejo, y con todo eso lo han sabido llevar. Por lo tanto, lo que sí no se puede aguantar es que exista una moratoria más, o que exista un no pago de los subsidios, o que a las distribuidoras el collection o la recolección de los clientes disminuya. Yo lo que creo hasta ahora eso es algo que monitoreamos constantemente, que en cierta forma
comunicamos a los generadores, comunicamos a los distribuidores. De hecho, Eduardo y mi persona estamos ahí en una mesa de trabajo con algunos con los distribuidores y con la gente de la SED, el secretario de Energía, y estamos monitoreando, y el MEF, estamos monitoreando esto constantemente. Yo no sé, Eduardo, ¿tú quieres agregar algo adicional a esto? Porque si hay un tema que hay que solucionar, que hay algunas empresas que ya salieron y no pueden estar, que están cerrando, que ya se fueron y no pueden estar aguantando 36 meses esa cobranza. Sí, Miguel, de acuerdo. Yo un par de temas sobre esto, un par de comentarios. Panamá es el único país que ha financiado la moratoria a 36 meses sin intereses. Ningún otro país ha dado ese beneficio a los usuarios finales. Y el problema que esta moratoria ha creado es que el cobro de las distribuidoras ha caído enormemente. Y siempre estamos en el riesgo de que en un momento dado la situación financiera de la distribuidora sea tal que no pueda pagarle la mensualidad a los generadores. Eso, para un generador que hoy en día está sin contrato, e inclusive para los que tienen contratos, pero que son generadores pequeños, un mes que le deje de pagar, 2 meses que le deje de pagar la distribuidora porque se les caen los cobros por la moratoria. Y recuerden que en la moratoria está prohibido hacer corte de luz. Entonces, puede traer situaciones financieras severas, adversas a muchos generadores pequeños en Panamá y en especial a los generadores que hoy en día están sin contratos, pero que le están dando ese pulmón artificial, esa respiración artificial al sistema. Lo que dijo Miguel también es importante. Aquí hay generadores que se han retirado del sistema y todavía se le debe 28 cuotas esa moratoria y ya no tienen operaciones en Panamá. O sea, ¿cómo van a cobrar esa plata? Entonces, ese problema es un problema que hay que resolver. El problema de la moratoria es un problema serio. En junio del año pasado se le hizo una presentación al presidente de la República hablando de la moratoria y hablando de la trampa de pobreza que esto creaba. Y todavía hoy vivimos con la moratoria encima. Eso lo quería comentar, Orlando. Mónica. Digo, de todas maneras, y dando ahí un poquito de luz, yo creo que en los últimos 2 meses el gobierno ha apoyado y ha estado también haciendo el esfuerzo para que precisamente ciertos pagos que venían retrasados se hicieran, de manera que no se interrumpiera, como decía Miguel, la cadena de pagos. Eso también es importante destacarlo, ¿no? O sea, no... se ha venido trabajando en los últimos meses distribuidoras y tratando de aportar y tratando de mejorar esa situación. O sea, al final también hay que entender que cuando se está en una situación de crisis es parte y responsabilidad de todos, de la gente que pueda pagar evidentemente hay situaciones complicadas en las que yo creo que pues a través de los subsidios se ha tratado de apoyar, ¿no? a toda esa gente, pero necesitamos levantar el vuelo, necesitamos recuperar y necesitamos que haya trabajo, necesitamos nuevas inversiones, necesitamos que el país se recupere, ¿no? Para generar esa capacidad de pago. Muchas gracias, Mónica. Con esta respuesta vamos a dar por concluido nuestro evento de la tarde de hoy. Han quedado bastantes preguntas. La verdad que esto es un tema que genera muchas pasiones y de seguro vamos a tener que hacer más adelante una segunda versión de este programa sobre el tema del sector eléctrico, porque en realidad hay mucho tema para tocar. De nuestra parte, agradecerle a todos nuestros invitados su participación en el día de hoy, y el señor secretario no pudo conectarse y le coincidió con otra reunión que tenía, así que nos pidió excusas, así que se las recibimos, y a ustedes nuevamente, a todos los que participaron también conectados aquí durante casi 2 horas, también agradecerles su participación y reiterarles que pueden volver a ver este programa ingresando a nuestro canal de YouTube, Agencia de Noticias de Panamá, o ingresando a nuestra página web www.anpanama.com. De mi parte, nuevamente agradecerle a todos ustedes, que pasen todos una buena tarde.